Otros indicadores que nos da la prueba, y estos indicadores los obtuve del texto de Belak, de TAT, SAT y CAT uso clínico. Bueno, aprovechando esto, quiero decirles que, bueno, entonces estas técnicas aperceptivas existen para adultos y niños, que sería el TAT, para solo niños, que sería el CAT o CAT, y el SAT o SAT se utiliza para adultos mayores. También les comparto que, bueno, vi que el CAT ya se hizo una versión en México y la hizo la UAM, esas con figuras humanas, ¿no? Entonces, ahora que estaba buscando la actualización del tema, vi que ya existe esa prueba, no vienen imágenes de cómo está diseñada, pero la primera oportunidad que tenga voy a ir a comprarla a la UAM, pero quiero comentarles que existe un CAT con figuras humanas, solamente hecho para población mexicana, que lo edita la UAM. Bueno, el CAT, les mencionaba que hay CAT con figuras animales, CAT con figuras humanas y CAT suplementaria. El CAT suplementario también son láminas de situaciones muy específicas, como por ejemplo sale un canguro, por ejemplo, con fractura, ¿no? Entonces, esa no se aplica a todas, sino la técnica consiste en, se aplica el CAT, ya sea el de figuras animales o el de figuras humanas, y si queremos más información, le aplicamos esta de suplemento, pero no es que se sustituyan, sino que se adicionan a la aplicación. Si, por ejemplo, el niño o la niña se fracturó y queremos medir el impacto psicológico, o bueno, saber más que medir su impacto psicológico, le podemos aplicar esa lámina. Y el SAT o SAT, ese es para adultos mayores, ese es con figuras humanas, y las imágenes son de personas, todas son adultos mayores. Pero bueno, regresamos aquí a los indicadores neuropsicológicos, que pueden aparecer en cualquiera de estas tres técnicas, en el TAT, en el CAT o en el SAT. Fracaso para informar la presencia de un objeto obvio dentro del dibujo, que tiende a ser sobresaliente y organizante. Por ejemplo, la primera lámina del TAT es un niño con un violín. Supongamos que no puede ver el violín. Eso nos habla de déficit de atención o déficit en la capacidad de discriminación perceptual. Es un indicador neuropsicológico. El segundo es la tendencia a narrar una historia estereotipada que se ha escuchado o leído, que puede ser la historia, por ejemplo, no sé, de los tres ositos y ricitos de oro, etcétera. Recuerden que estos son indicadores y no son patognomónicos, es decir, que si alguien les repite las historias, no es decir, pues tiene entonces un problema neuropsicológico. Recuerden que para poder valorar estos indicadores como verdaderamente problemas, hay que tomar todo el contexto de la evaluación. El tercero es la incapacidad para apegarse a un personaje central a lo largo de la historia. Entonces empieza hablando de uno, habla de otro y de otro y de otro, y el primer personaje se nos fue. Incapacidad para desarrollar una historia paralela, que son cuando le preguntamos el antes y el después de las historias y que se le olvidó lo que nos contó, nos habla de problemas de atención y memoria. El quinto es la tendencia a no llevar la historia a un final o una conclusión lógica, que sea muy incoherente la historia, que la historia nos la cuente de manera muy impulsiva. Nos puede hablar de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Personajes descritos con dificultades para aprender o que están perdidos, porque puede ser una proyección de lo que le está pasando al niño o a la niña. En algunas personas, las dificultades en la lateralización, es decir, reconocer la derecha o la izquierda, arriba, abajo, pueden informar de un objeto como si estuviera a la derecha, por ejemplo, pero en realidad se encuentra a la izquierda, ¿no? Eso dependería de cómo nos lo narra. La utilización de pocas ideas o palabras. Tiempos de respuesta más largos, o sea que antes de que empiece a hacer la historia ya pasaron 20 minutos, digo, ya es una exageración, pero puede suceder. Una descripción concreta de la lámina, o sea, aquí hay 3 canguros que van corriendo y ya, ¿no? Porque no puede hacer una elaboración del lenguaje más amplio. Que haya confusión en las historias también. Perseveración del tema en varias láminas o perseveración de palabras en varias láminas, que sería el punto 14, repetición automática de ciertas frases o palabras. 15, incapacidad para cambiar una respuesta no satisfactoria. 16, expresión de duda de sí mismo. 17, dificultad para integrar la lámina como un todo. Y entonces solo toma fragmentos, por ejemplo, en la lámina de los 3 canguros hay una casa al fondo y que la historia sea de la casa del fondo, omitiendo a los 3 canguros, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, para la elaboración del informe hay que hacer unas precisiones. Em, Recuerden que esta técnica de cuadrantes es un elemento que nos sirve para organizar y sintetizar la información, pero no vamos a reportar toda la información que está ahí, porque solamente vamos a tomar lo que nos sirve para poder dar las explicaciones al motivo de consulta. Entonces, esta técnica de cuadrantes nos permite construir hipótesis, también nos permite llegar a conclusiones respecto a todo el proceso de la evaluación y eso es lo que vamos a escribir en nuestro reporte. Pero no todo se reporta. La integración del estudio, también le llamamos reporte de informe, debe ser sintético, eso es muy, muy importante. Un ejemplo de redacción en la interpretación se los pongo aquí. Esto corresponde ya al área de interpretación del área de personalidad y relaciones interpersonales. Si se fijan, a lo largo del semestre hemos tenido 3 áreas: el área intelectual o el área cognitiva, el área perceptomotora o psicomotora, y esta es la tercera área, interpretación del área de personalidad y relaciones interpersonales. Sí, yo, bueno, sí le apliqué la prueba del dibujo de la figura humana a Héctor, pero no es el propósito de estos videos verla. Pero esa información también la coloco en los cuadrantes, de tal manera que ahí ya tengo todo, ¿no? De todas mis técnicas proyectivas, en el que también se aplicó el test de la familia, también esa información se coloca en los cuadrantes. Entonces ya la tengo ahí toda organizada y ya al organizarla puedo ver los elementos que me van a dar la pauta para hacer el diagnóstico. Este ejemplo que les estoy poniendo aquí no es de un CAT, este es un ejemplo de una redacción de todo un proceso de evaluación que incluyó un MMPI, en este caso de adolescentes, que incluyó la entrevista y las técnicas proyectivas como el test de la familia cinética, porque este era un adolescente, y el test de la figura humana, ¿no? De Karen McCover. Pero aunque son muchas técnicas las que se usan, nos estamos hablando de por lo menos 6 técnicas o 6 pruebas, la interpretación es conjunta, o sea, no interpreto prueba por prueba, sino interpreto el todo. Entonces, este es un ejemplo de cómo esos cuadrantes se están redactando aquí. Entonces, Katia se mostró como una joven cooperadora que da su máximo esfuerzo si es motivada, confiando en ella y al destacar sus logros y capacidades. En las sesiones de evaluación manifestó tolerancia a la frustración si se encuentra en un ambiente en el que se sienta en confianza y aceptada. De no ser así, casi siempre se siente frustrada y puede dejar lo que hace al darse por vencida, sintiendo que ha perdido el interés. Esto correspondería a un cuadrante que no puse, pero que no lo puse porque pienso que era incluirles muchos cuadrantes y para el CAT eran necesarios esos, pero sería el de tolerancia a la frustración. Manifiesta un tono afectivo, aquí está el cuadrante de tono afectivo, predominantemente distímico, es decir, de tristeza, pero no estoy diciendo que tiene distimia. Que se torna ansioso cuando se siente criticada por la familia o cuando cree que no presenta un buen desempeño. Aquí ya en el siguiente párrafo estoy introduciendo el cuadrante de autoconcepto y autoestima. Es una joven con fuertes sentimientos de culpa e inutilidad personal, que tiende a sentirse sola y desesperanzada. Lo anterior le genera estados depresivos intensos que la pueden llevar incluso hacia la ideación suicida. Ese es el caso de Katia, recuerden, no es el de Héctor. Por lo tanto, es muy posible que experimente padecimientos somáticos como cefaleas, dolores musculares o gastrointestinales, mostrando por tanto preocupaciones excesivas por el estado de su cuerpo, con posibilidades de presentar problemas en la alimentación y con la evaluación de su cuerpo en general. Aquí ya coloqué autoconcepto, autoestima y ya también puse los síntomas que está presentando. Esa es la redacción. En cuanto a las relaciones interpersonales, se muestra desconfiada, por lo que tiende al aislamiento y presenta dificultades para reconocer los sentimientos positivos que le generan los demás, aunque parece que muestra cierta dependencia hacia la figura materna. Entonces, este fue el cuadrante de relaciones interpersonales. Cuadrante de control de impulsos. Respecto al control y exteriorización de los impulsos, se halló que tiende a descargar su hostilidad en ella misma, fundamentalmente con ideas de inutilidad y autorreproche, que la llenan de ansiedad. Dichos estados de ansiedad dificultan su atención y concentración. Este es el cuadrante cognitivo y también de síntomas. Y si no es motivada, se da fácilmente por vencida. Estos aspectos en conjunto reafirman en ella la creencia de no poder solucionar sus problemas, no tener las suficientes habilidades y no ser una persona importante,
por lo que su autoestima se encuentra significativamente disminuida. Aquí introduje también el de síntomas y sigo enfatizando la parte de su autoestima. Y ya me voy al área familiar, describo qué está pasando en el área familiar, ya no lo voy a leer, ustedes ahí lo leen. En el área escolar, porque su motivo de consulta era problemas escolares. Y nuevamente termino ya con la parte de la problemática. Aquí podría haber señalado los mecanismos de defensa también, o sea, el cuadrante que correspondía a ellos, ¿no? Que ella emplea tales mecanismos de defensa, pero para los propósitos de la evaluación no eran necesarios. De este caso, Katia. Finalmente, Katia reconoce tener una problemática que le es difícil superar por sí misma, pero se siente desconfiada de la ayuda psicoterapéutica que se le pueda brindar, porque puede sentir que se inmiscuyen demasiado en su vida privada sin resultados satisfactorios para ella, por lo que posiblemente muestra dificultades de apego hacia el tratamiento, ¿no? Esto salió en el MMPI para adolescentes que se le aplicó a ella. Este es un ejemplo de cómo se haría la redacción de esta área, ¿no? Pero recuerden que no es la redacción de la prueba, es la redacción del área, que incluye todas las técnicas que utilicé para evaluar personalidad, que utilicé para evaluar sus relaciones interpersonales. Como ustedes están haciendo del caso de Héctor, solamente tienen una prueba proyectiva que es el CAT, me van a hacer la interpretación, por favor, de la prueba usando esto como ejemplo. Si es una redacción por cuadrantes, usen por favor conectores por lo anterior, con base en, a continuación, finalmente, por último. Se usen conectores para que no sea una redacción por párrafos, que no tenga conexión unos con otros. Eso es lo que vamos a revisar de la interpretación del CAT. Pero nuevamente, yo sé que soy muy repetitiva, pero en verdad en este semestre que tuvimos pues estas particularidades con la enseñanza, sí me queda como objetivo muy grande que les quede claro que una evaluación psicológica no se hace con una sola técnica, que esta técnica nos da elementos, pero necesitamos compararlas con las otras técnicas, necesitamos complementarlas con las otras técnicas y llegar a explicaciones, ¿no? En el caso de Héctor no les pongo el diagnóstico, pero les quiero compartir lo siguiente. Aunque es un caso pues ya de más de 20 años, son 20 años que tiene que se lo apliqué, es muy importante para mí y lo pongo de ejemplo porque cuando yo le hice la evaluación les decía que yo lo veía raro y yo percibía en él cosas que no podía entender aun cuando tenía la supervisión. Cuando acabé de hacerle la valoración, pues se confirmó el diagnóstico de discapacidad intelectual y obviamente los conflictos que tiene a nivel familiar que ustedes ya podrán ir viendo. Y yo fue eso lo que le reporté y pues la canalización que se hizo porque en nuestro CAPSI no se hacía terapia. Entonces le hicimos la canalización para que pues pudiese ser atendido. Sin embargo, yo no me quedé satisfecha con eso. Cuando yo estudié posteriormente la especialidad en psicoanálisis, me puse a pensar nuevamente en el caso de Héctor. Y entonces yo llegué a una conclusión que era de lo que les quería hablar por el tema de las relaciones objetales. A mí lo que me permitió hacerle el diagnóstico a Héctor fue el tipo de relación objetal que él presenta, lo cual me permitió entender la estructura de personalidad que presenta y su problemática y quizás hasta las problemáticas a futuro que podría presentar. Todo eso quiero hablarlo con ustedes en el que creo que será mi último video para esta unidad de aprendizaje, las conclusiones de este caso que es muy interesante para mí, espero que lo sea para ustedes, del cual se puede aprender muchísimo, pero fue hasta que yo estudié la especialidad en psicoanálisis que pude darle un significado a lo que le pasaba a él, que me hubiera gustado haberlo entendido antes, pero entiendo también que en el nivel de preparación que yo tenía no podía entenderlo de otra manera y que bueno, pues si Héctor llegara a mi consulta en esta etapa de mi vida, podría hacer no solo el diagnóstico, sino ya una intervención con él a partir de entender lo que le estaba sucediendo, que en ese momento no fue así. Entonces en otro video pues hablaremos de él para poder cerrar esta parte. Les agradezco muchísimo su atención. Traten de esforzarse en hacer esto, va a ser laborioso, pero es muy interesante.
y bueno, pues les deseo mucho éxito y que pues mucha paciencia también con ustedes mismos, por eso les estoy compartiendo yo cómo lo viví. O sea, hagan lo mejor que puedan con lo que ustedes saben, que también es significativo lo que saben, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto.